Hace unos días se llevó a cabo una nueva cumbre de América del Norte. Estas cumbres habían sido eliminadas por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de manera que hubo optimismo por el simple hecho de que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hayan podido reunirse nuevamente de manera presencial. ¿Qué fue lo que se dijo en esta reunión? ¿Qué significa para todos nosotros? Para mí es un privilegio poder contar en este programa con la presencia de Duncan Wood. Duncan Wood es vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas, además de asesor senior del Instituto México. Y Duncan, siempre es un gusto conversar contigo. Para empezar, yo creo que es una buena noticia que se hayan reunido los tres mandatarios de América del Norte, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que tienes toda razón, Sergio, y gracias por invitarme a tu programa. Como espero que tú sabes, te admiro mucho y también este Gracias, Duncan. espacio para dialogar. Am, el hecho de que ya tuvimos una reunión de los líderes de América del Norte es importante en sí mismo, por el simple razón de reunirse, de platicar, de poder tener tiempo cara a cara. Esto es muy importante, pero también es importante porque cuando los tres jefes de gobierno se reúnen, da la oportunidad al gobierno de Estados Unidos, a todas las agencias del gobierno de Estados Unidos, de enfocarse durante 24 horas en el tema de América del Norte. El resto de año tienen que enfocarse en temas de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, todo el mundo. Pero durante 24 horas, todo el enfoque de todo el gobierno de Estados Unidos está en América del Norte. Y obviamente es un tema, es una oportunidad muy importante para dirigirse, para pensar, para dialogar sobre los temas más importantes que están impactando a la región. Entonces, el mero hecho de reunirse es importante. Duncan, hay gente que pensaba que iba a haber chispas en esta reunión, que el gobierno de Estados Unidos iba a protestar por el trato a las empresas estadounidenses de energía, que México iba a protestar por la política migratoria de los Estados Unidos, que Canadá iba a protestar por el trato que se le da a sus productos de madera. En fin, había mucha idea de que iba a ser una cumbre muy conflictiva y sin embargo vimos una cumbre bastante tersa, bastante tranquila. ¿Es normal, es parte del lenguaje diplomático? Es totalmente normal. Mira, las conversaciones más difíciles ocurren entre niveles más abajo de los gobiernos. Los presidentes y el primer ministro sí tienen que mencionar estos problemas y yo sé que el primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos sí mencionaron temas difíciles como la contrarreforma eléctrica en México y los derechos de los inversionistas adentro de las reuniones privadas. Pero a nivel público, lo que van a decir es que sí estamos armando una agenda para cooperar, para colaborar en la región. Y eso es totalmente normal. Lo bueno es que es una conversación trilateral. Hay espacio para conversaciones bilaterales también, pero es una conversación trilateral en donde o de donde salió una agenda para trabajo futuro durante el próximo año para armar diferentes mecanismos más institucionales para colaboración. Y esta palabra, institucional, para mí es lo más importante, refleja el nuevo enfoque del presidente Biden en contraste con el enfoque del presidente Trump, que fue mucho más personalizado. Y significa que el gobierno de Estados Unidos ya está listo a construir estos nuevos mecanismos, canales de contacto diplomático con México y con Canadá. Duncan, a mí me sorprendió el discurso del presidente López Obrador, el discurso público. Habló de la integración de América del Norte para hacer una América del Norte más competitiva, que no siga perdiendo terreno en el mercado mundial ante las exportaciones de China. Y habló también de la necesidad pues, de integrar a los trabajadores migrantes a las economías de Norteamérica. El problema es que no veo
medidas concretas del gobierno de México para realmente aumentar la competitividad de América del Norte, por lo menos no en México, al contrario, estamos viendo medidas que parecerían socavar la competitividad. Y por otra parte, en el campo migratorio, mientras dice el presidente López Obrador que pues hay que incorporar a los trabajadores que vengan de fuera a las economías de Norteamérica, pues aquí les estamos dando palos a través de la Guardia Nacional a los migrantes. ¿Qué opinas de eso? Mira, en cuanto al discurso del presidente López Obrador, para mí también fue una gran sorpresa. Totalmente diferente, casi lo opuesto en tono y en el contenido a los discursos que da día a día en su conferencia mañanera en México. No sé quién escribió el discurso, imagino que fue alguien de Relaciones Exteriores, pero realmente tocó en todos los puntos más importantes de la agenda bilateral con Estados Unidos y la agenda trilateral en América del Norte. Pero por eso fue tan sorprendente y tan impresionante, la verdad, porque sobre todo la atención que dio el presidente al tema de supply chains, cadenas de suministro en América del Norte, el reto de China y la necesidad de unificar o unir fuerzas en América del Norte para encontrar este reto de China. Esto me sorprendió mucho. Segundo, en cuanto a migración, sí, el discurso del presidente tal vez no tan sorprendente porque durante muchos años él ha dicho de que tenemos que ayudar a los migrantes, tenemos que tratar las causas de la migración. Esta vez fue exitoso en conseguir un acuerdo con Biden y con Trudeau de armar colaboración más institucionalizada entre Amexi de México, Asuntos Globales de Canadá y USAID de Estados Unidos, armar programas de inversión en América, en Centroamérica, para ayudar a los habitantes de allá, para reducir las causas de la migración. A fin de cuentas, Sergio, como todos sabemos, um, tenemos que esperar a ver exactamente qué pasa, porque en este tipo de reunión, este tipo de cumbre, es muy normal, demasiado común, de que los líderes se acuerdan hacer muchas cosas. Un año después, 5 años después, no ha cambiado nada. Es que a ver si ponen los recursos, a ver si ponen la voluntad política para armar estos programas. La verdad es que después de 2 décadas de observar estos asuntos, lo dudo mucho. La verdad, lo dudo mucho que los tres países van a poner los recursos necesarios para hacerlo. Duncan, el presidente López Obrador presentó la decisión del gobierno de Estados Unidos de financiar un programa llamado Sembrando Oportunidades como un gran triunfo, como una forma de aceptar que el programa Sembrando Vida en México ha sido un gran éxito. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo sé que existe un debate muy fuerte en México sobre Sembrando Vida. El hecho de que el intento del programa es de combatir no solamente el cambio climático, pero también para ofrecer oportunidades económicas. Y los hechos en el terreno son de que la gente está tallando de manera ilegal los árboles, la selva, para resembrar después. Aquí en Estados Unidos, algunas personas bueno, saben de estos hechos, pero la verdad es que no hay mucho interés en los detalles. Ese es el triste hecho de que enfrentamos aquí. Y la verdad es que cuando hablas con gente del gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Estado, por ejemplo, o en el Consejo de Seguridad Nacional, dicen lo mismo, de que, mira, México está haciendo lo que puede, pero no esperamos mucho de México. Y la triste realidad de la cosa, de que México no va a ser un socio que realmente va a poner dinero en la mesa, no va a cambiar la realidad de Centroamérica ni del sur de México con los proyectos que existen hoy en día.
Este lunes 22 de noviembre se presentó el canciller Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para defender una propuesta de restricciones al comercio de armas pequeñas en el mundo entero. ¿Qué opinas? En primer lugar, ¿es el Consejo de Seguridad el foro adecuado? Y en segundo, ¿tú crees que esto pueda generar algún tipo de respaldo internacional? Tal vez hay varios países que están interesados en el tema, hay varios países que reconocen que es un tema muy difícil para Estados Unidos y por eso se van a unirse al tema, a la causa. La verdad es que no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a aceptar ningún acuerdo a nivel global sobre el tema y existen muchos obstáculos a nivel interno de la política interna en Estados Unidos para negar la posibilidad de hacer muchos avances. Es lo mismo con la demanda legal que puso México aquí en Estados Unidos en contra del tráfico de armas. La verdad es que no va a cambiar la constitución de Estados Unidos ni el equilibrio de fuerzas políticas que existe hoy en día. Lo que sí es interesante es lo que los mexicanos han conseguido por las negociaciones de que ya vamos a tener agentes del gobierno de México aquí en Estados Unidos colaborando con sus contrapartes en las agencias de seguridad aquí en Estados Unidos para combatir el tráfico de armas a través de la frontera. Para mí, y tú y yo hemos platicado de esto antes, pero para mí lo más importante para México es que por fin ponen algo serio en la frontera con Estados Unidos. Necesitamos más chequeos en la frontera, necesitamos más infraestructura, necesitamos más intercambio de inteligencia e información sobre el tráfico de armas. Si México no lo va a tomar en serio en su propio territorio nacional, su propio territorio soberano, el resto del mundo no puede solucionar el problema para ellos. El presidente López Obrador ha hecho tres y solamente tres viajes al extranjero, los tres a los Estados Unidos. Primero a entrevistarse con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, después a las Naciones Unidas y en esta ocasión, en la semana pasada, para participar en esta cumbre de América del Norte. ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando el presidente López Obrador? ¿Es Norteamérica, es Estados Unidos el foco de su política exterior, a pesar de que nos ha dicho otra cosa? Yo creo que sí. Estados Unidos obviamente es la prioridad más importante para México en su política exterior. Um, y la verdad es que yo creo que López Obrador no tiene mucho interés más allá de la relación con Estados Unidos. No tiene mucho interés en la relación con China, ni con América Latina, ni con Europa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en mi opinión está 99% enfocado en la política interna de México, en su proyecto de la Cuarta Transformación y tiene un ojo de vez en cuando en lo que está pasando en Estados Unidos y en la relación bilateral, porque no quiere distraerse con lo que podría pasar con Estados Unidos. Por eso Trump tuvo tanto éxito en conseguir la atención del presidente de México, porque él reconoció que México necesita los Estados Unidos y que AMLO como presidente no puede soportar una crisis en la relación bilateral porque es una distracción enorme a su agenda nacional interno en México. Por eso yo creo que AMLO sigue poniendo atención en esta relación bilateral en las cumbres, pero también hay otro factor, Sergio, y he escrito de esto, es que en la segunda mitad de su presidencia, de su mandato, Andrés Manuel López Obrador está viendo la cosa y está diciendo, mira, no he logrado muchas de las cosas que quise lograr en la primera mitad. En la segunda mitad de mi mandato, las cosas se ponen más complicadas por las elecciones que pasó en junio de este año, por las restricciones que me ponen las cortes, el Congreso, etcétera, etcétera. Y por eso tal vez una agenda internacional es más importante que antes. Y yo creo que vamos a escuchar más declaraciones sobre el ámbito internacional y tal vez más logros y acuerdos en conjunto con Estados Unidos.
ya para terminar, porque casi no tenemos tiempo, ¿ha perdonado Joe Biden a López Obrador por haber respaldado a Donald Trump y por haberse tardado tanto en felicitarlo después de las elecciones presidenciales? Sí, la verdad es que nunca fue un tema tan importante para Joe Biden. Un presidente tal vez izquierdista, tal vez muy nacionalista de México, que no le dio el respeto que mereció en el momento. Pero Joe Biden es un político um, de largo comillo y él reconoce que hay razones políticas nacionales por lo que pasó con AMLO. Y la verdad es que Biden no tiene mucho interés de lo que está pasando en México tampoco. Entonces, AMLO es útil para Biden en dos sentidos. Primero, por su cooperación en controlar la migración centroamericana y segundo, para firmar este tipo de acuerdos, venir a Washington, dar a Biden y la administración de Biden una oportunidad para celebrar los logros que tienen en infraestructura, en cadenas de suministro, en COVID, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, la verdad es que a Biden no le importa mucho. Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas, asesor senior del Instituto México. Gracias por conversar con nosotros esta noche. Siempre un placer, Sergio. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.